117, versículo 1. Estamos hablando de cómo Dios provee y hablamos algunas veces que Dios actúa de diferentes maneras. Aquí encontramos, basado en lo que hemos oído esta mañana, está en mi corazón hablar de este capítulo, como mostrar una de las cosas que Dios hace de un día para otro. Pero la situación que se presenta aquí es casi en lo que el Señor dijo esta mañana. Es muy parecido y muy particular. Si leemos todo el capítulo, o los dos capítulos, encontramos que es algo muy parecido. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el ser de flor de harina un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Quiero que usted lea en el capítulo anterior, en el versículo 24, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Bueno, vemos aquí una situación bastante que, hasta que la gente llegara al punto, el hambre era tal que para que una madre estuviera dispuesta a cocinar a su propio hijo y comérselo, era porque había una situación bastante crítica, difícil. ¿Cómo sería que para que se vendiera a ese precio el estiércol de paloma, o se comiera en la cabeza de un asno? Era abominación comer carne de esas. Llegó a ser tanta el hambre y tanta la necesidad que aún no importaba si era animal inmundo o no, se lo comían. ¿Qué puede comerse de la cabeza de un burro? Ni siquiera las orejas, ¿no es cierto? O sea, había una necesidad que muy grande. La ciudad estaba sitiada, no se podía salir de la ciudad. Era una situación bastante agobiante para el rey y para el pueblo. Cuando Eliseo, que era el profeta de Dios, o el varón de Dios, le dice a este rey que al otro día va a rebajarse el precio de la harina y de eso, y que habrá bastante de comer, el tipo no creyó. O sea, el que estaba ahí dijo: eso no puede suceder, aún teniendo hambre, y no le creían a Dios. Sí, ellos supuestamente eran el pueblo elegido por Dios, ¿y por qué no le creían? ¿Será que nosotros también estamos en la misma posición? Claro que no nos estamos comiendo a nuestros hijos, ni estamos comiendo
cabeza de asno y estamos comprando estiércol de paloma. En una situación bastante. Y Dios envía a este profeta Eliseo para darle la buena noticia al rey, y aún el rey aquí no cree que eso pueda ser. Recuerde que aquí lo que quiero mostrar es que no hay nada imposible para Dios. Y podemos ver, este rey no era muy buena gente, ¿no? Porque hubieron pocos reyes de Israel y de Judá que eran excelentes personas, pero este no era así como muy bueno. ¿Qué dijo? Le iba a cortar la cabeza al profeta de Dios, porque está con la situación tan tremenda en el momento de angustia y de congoja, y decía que se había rasgado sus vestidos porque había un dolor muy profundo en él. La situación, uno cuando no está en la cabeza de algo, pero en este caso él era el rey, y al ver la situación que se estaba viviendo en el pueblo, estaba angustiado, desesperado, y además no era un rey que tuviera mucho temor de Dios ni nada de ello, pero el ver la situación de su gente, de su pueblo, entre comillas, ya no tenía ni cabeza para pensar. Y entonces aquí encontramos la respuesta de Dios por medio del profeta Eliseo. Dice aquí: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Dice: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. De todas maneras ya está la sentencia, está. Si nos entramos, estamos fuera de la ciudad porque las ciudades están amuralladas, y ellos están fuera de la puerta, están fuera de la muralla, y estaban ahí. Tenían miedo porque estaba rodeada toda Samaria y estaban los sirios ahí. Y entonces dicen: no, pues si nos entramos a la ciudad para protegernos, de todas maneras ahí hay hambre y nos vamos a morir. Y si seguimos aquí, pues vienen los sirios, pues también, o nos quedamos aquí, también nos vamos a morir de hambre. No hay alternativa. Pues vamos a ir allá, y si ellos nos matan, pues vivían o morían, pero no podían seguir ahí en la puerta. Y decidieron ir a donde los sirios. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y luego se dijeron el uno al otro: ¿no estamos haciendo bien? Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta al amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos ahora pues y entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto.
Los porteros gritaron y le anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que queden acá también perecerán, como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, y diciendo: id y ved. Ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Qué historia tan tremenda, ¿no es cierto? Ahí no había escapatoria, humanamente no había una forma de escapar del hambre y del sitio. Lo que sí es interesante aquí es que Dios lo que promete lo cumple. Note que lo que dijo Dios a través del profeta: mañana a estas horas valdrá el sear de la flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. O sea que había tanta abundancia. Un día antes se comían a sus hijos, y al otro día habría tanta flor de harina o harina que el set valía nada, era regalado, porque no hay nada imposible para Dios. Ahí dice que el Señor abriría las que el tipo incrédulo dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y aún inclusive, note que no dijo que las puertas. ¿Sabe por qué dijo ventanas? Porque las ventanas siempre son mucho más grandes que las puertas, ¿no han notado? Y hay más ventanas que puertas generalmente. Dios aquí nos muestra que para Dios no hay nada imposible, pero hay que ver la actitud de estos hombres. Aunque también eran leprosos, de hecho debían vivir afuera de la ciudad y todo esto, pero aún así en su condición Dios los usó para llevar buenas nuevas. Pero cuando ellos empezaron y fueron que el campamento sirio estaba desocupado, no habían personas, pero estaban todas las pertenencias de los sirios porque habían salido con premura y no habían llevado nada, lo habían dejado todo. 3 días anduvieron entrando cosas a la ciudad, y dice que desde aquel tiempo nunca más volvieron a sitiar a Samaria durante la presencia de ese rey ahí. Pero Dios abrió las ventanas de los cielos para que esto fuera así. Pero algunos se imaginará allá las ventanas de los cielos. ¿Dónde están las ventanas de los cielos? En el campamento sirio. No es que abrió literalmente las ventanas allá en el cielo, sino que Dios hizo provisión por medio de los sirios. De hecho, había hambre en la ciudad, no solamente por causa del sitio, sino que también había hambre. Y el amor de Dios hacia Eliseo también permitió que eso sucediera. Porque Eliseo estaba ¿en dónde? En Samaria. Aunque hubiera hecho Eliseo un milagro de provisión para sí mismo, porque tenía la habilidad en el nombre del Señor y Dios lo usaba en multiplicar los alimentos. Él hubiera podido hacerlo, pero no lo hizo. Aunque estaba peligrando su cabeza ahí también. Pero no pensó sino en que Dios permitió eso para mostrarle. No era por el rey, fue por causa de Eliseo que Dios hizo ese gran milagro. Y porque el pueblo de Israel
siempre ha sido rebelde delante de Dios. Este es uno de los últimos casos antes de que la nación de Israel o como nación fuera destruido. Después vienen los asirios y terminan a Samaria y se termina el pueblo de Israel como tal. Lo que me fascina aquí es que estos hombres hubieran podido quedarse con la noticia, pero no hicieron así. Sino que al principio dicen, no estamos haciendo bien así. Noten que era de noche, no era de día, y ellos se fueron y enterraron cosas de las que se habían encontrado. Digo, cuando pase esto, nos volvemos ricos, leprosos pero ricos. Pero cayendo en cuenta, dice, nosotros estamos haciendo un mal, porque estamos callando las buenas nuevas. Noten que eran buenas nuevas, ¿por qué? Eran buenas nuevas porque se estaban muriendo de hambre. Todo el pueblo estaba muriendo de hambre. Aquí hay que hacer una comparación si se pudiera hacer. Los leprosos son usted y yo. Y hemos encontrado la comida que a vida eterna permanece. Pero estamos siendo egoístas. Porque no hemos dado las buenas nuevas. Nos hemos reservado para nosotros y nos estamos engordando. Y leprosos y ricos. Pero Dios quiere que demos esa buena noticia. Él lo ha hablado. No sé si la comparación valga la pena hacer la comparación. Dios ha hablado de la bendición que tiene para nuestra nación a través del Evangelio del Reino. Y nos ha depositado, aunque leprosos, porque todos éramos leprosos, ¿no? ¿Hay alguno que no haya sido leproso? Porque la lepra es sinónimo de pecado y todos fuimos pecadores. Todos hicimos lo malo delante de Dios, todos. No hay alguno que pueda levantar la mano y decir, yo no he hecho malo delante de Dios, porque todos hemos pecado de una u otra manera, pero todos pecamos y todos fuimos leprosos. Y encontramos a Jesús que nos limpió, es otra cosa, porque todos estábamos perdidos. Todos estábamos fuera y excluidos del reino de Dios. Allí están excluidos de Samaria. Pero nosotros estamos excluidos del reino de Dios. Por la misericordia de Dios, por la palabra de Dios, lo que Dios prometió, no por ellos, sino porque Dios tuvo misericordia de Samaria y como la ha tenido de nosotros. Alcanza a comprender eso que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado son el pan de vida eterna. Y no solamente que incluye salvación, sino todo lo demás. Un combo completo, que no le hace falta nada. Tiene salud, así como dice, carro, casa y beca, y cuenta bancaria también. Es completo, lo que Jesús ganó para nosotros es completo. Pero hasta ahora lo hemos guardado para nosotros. Hemos sido mezquinos, envidiosos, o como se podría llamar, egoístas, y no lo hemos dado a conocer. Mire, la gente se está muriendo afuera. ¿Usted ve que la gente se come unos a otros afuera? ¿O no? Se matan unos a otros. Aún están comiéndose la cabeza del burro y se revuelcan en el estiércol. Y nosotros con las buenas nuevas y no hacemos mucho. Note que fue de un día para otro. No duró 20 años, ni 30 años, ni 50 años. Fue de un día para el otro. Ni siquiera pasó un día completo. No sabemos. Lo que sí estamos seguros es que al otro día, de la misma hora que el profeta está hablando, dice que al otro día, a estas horas, sucederá eso que yo estoy hablando.
el profeta llegó donde el rey y le dijo a las 8 de la mañana, dice, mañana a estas horas usted estará viendo lo que Dios va a hacer. Y por eso tenía que suceder eso en la, ¿qué? En la noche, porque al otro día a las 8 de la mañana debía entrar la gente trayendo todo lo que se encontraron, todo lo que Dios les había provisto. Y dice que el hombre, y que el varón de Dios le dijo que lo vería pero que no comería, dice que se paró a la puerta a mirar eso y la gente lo arrolló y murió arrollado. ¿Cómo sería la gente saliendo corriendo al campamento de los sirios a recoger y volvía para meter en sus casas? Dice que lo atropelló el pueblo y murió. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Por qué murió? Por incrédulo. Esta es una gran enseñanza. Mire, ¿sabía usted cuál fue el primer pecado que se cometió? ¿Sabe? Fue la incredulidad. Pero es que en primer lugar los incrédulos se van para el infierno. Pero es que en la lista, cuando Dios menciona a los que se van a ir al infierno, empieza con los incrédulos. No habla de que fue la desobediencia, sino fue la incredulidad, porque cuando el enemigo, usando la serpiente, lo hizo que dudara, y ella dudó de la justicia, del amor de Dios, y ahí fue donde fracasó. ¿Sabían ustedes eso? Y él fue por incredulidad. Si hubiera quedado callado y dijo, bueno, si Dios lo dijo, o al menos no hubiera dicho ni siquiera nada, al otro día hubiera, ¿qué? Comido y bebido y estar bien. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo les decía un día en una mañana que no hay sino dos opciones. ¿Le cree uno a Dios o no le cree? Y si usted le cree a Dios, no le cree al enemigo. Y si le cree al enemigo, no le cree a Dios. Pero no existe, yo me quedo intermedio. ¿Cree o no cree? Pero no hay un lugar intermedio en el asunto de creer. Yo medio le creo. No existe el medio le creo. Es, ¿le cree o no le cree? Aquí no implicaba si el rey creía o no, pero por sapo le pasó eso. No le estaban preguntando, no le estaban diciendo nada, solamente el profeta estaba dando la palabra de Jehová y él se metió ahí de sapo, y sapo incrédulo. Pues suena chistoso, pero a veces nosotros hacemos comentarios que no corresponden y somos sapos incrédulos. No solamente que lo pensó, sino que lo expresó. Dios estaba haciendo una afirmación. Nadie sabía cómo Dios iba a obrar ese milagro. Mire la forma tan extraña. El rey o el general del ejército oyó ruidos. Empezó a oír, no fue que algo extraño. Si hubieran puesto ahorita un equipo de esos últimos de ¿cuántos? 1500, se empezó a oír en todo el campamento. No vieron nada. ¿Por qué no vieron nada? Primero porque no había nadie, de lo otro era que era de noche. ¿Cómo sería el ruido tan terrible que solo con el ruido que huyeron sin que nadie los persiga? Tremendo eso. Huyeron sin que nadie los persiga. Dios, para Él no hay problema resolver un problema como estos. Y eso que no habían equipos de sonido ni nada de amplificación, pero allí estaba sucediendo y lo oían. No veían nada, pero salieron corriendo del miedo. Y la idea fue que contrataron a los ejércitos de los egipcios y ¿de quién? De los heteos. Y salieron. No se pusieron a pensar dos veces, esto es grave.
¿Cuántos muertos subieron? Ninguno. Salieron, fue corriendo, se les olvidó que tenían caballos, que tenían burros. El susto era muy grande. Pero Dios hace las cosas como Él quiere, no como nosotros queramos. Dios prometió hacerlo y lo va a hacer. Dios va a hacerlo. Si Él dijo, prometió, Él cumplirá su palabra, no está condicionada. ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es problema suyo. Pero que lo hace porque Él es todopoderoso para cumplir su palabra. Si Dios le cumplió a ellos, nos va a cumplir también a nosotros. Pero no tenemos que estar en el juego de si creemos o no creemos. Si le creemos a Dios, le vamos a obedecer. Le vamos a honrar y respetar. Si no le creemos, pues vamos a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Cada día que pasa, yo creo que lo que el Señor ha hablado en este lugar es verdad. Y hay veces puede levantarse uno y ver las caras, y hay veces ver las actitudes y decir, no, con ese ánimo de los hermanos, porque hay algunos que no, uno llega y los mira de arriba a abajo y no les dé cara por ninguna parte. Y se puede, ¿qué? Desanimar, porque puede pensar uno en si lo mira así, pero no es del hombre, es de Dios. Por eso es que la Escritura dice, cuando que la palabra de Dios, como dijo la Virgen María, hágase conmigo a palabra. Y Dios hará eso en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Cuando Dios pensó en usted y en mí, no se equivocó. Aunque usted en un momento dado diga, pero, como dijo Moisés, ahí su merced uno sin saber leer y sin saber hablar. Pero Dios lo dijo. Y le dijo, usted sacará a mi pueblo de Egipto. Y lo sacó. Aunque lo dejó en el desierto, pero lo sacó. ¿Sí o no? ¿De quién dependió que no lo entrara? De Moisés. Porque él hubiera podido entrar. Sino que un día se le salió la chispa al man y Dios sí puede cumplir y hacer lo que no se puede en 20 años, lo puede hacerlo en un día. Lo que no se pudo hacer en 50 años ni en 100 años, Dios lo puede hacer en un momento. Eso lo hizo. Eso no era posible, humanamente no era posible, hermanos. Pero Dios dijo que lo haría en un día y lo hizo en un día. Dios puede cumplir su palabra y va a cumplir su palabra. Y hará lo que Él quiere. Y nadie se interpondrá a sus propósitos ni a sus. El asunto es que usted esté dispuesto a meterse en el plan de Dios. Porque si yo no hago, Dios buscará otro que haga lo que Él quiere. Pero siempre va a buscar a otro. Si no soy yo, lo hará otro, pero que alguien lo hará, lo hará. No lo hizo con Moisés. Moisés no me introdujo al pueblo de Egipto, pero hubo un Josué ahí para meterlo. ¿Me estoy haciendo entender? No permita que usted sea desplazado. Dios lo tiene a usted en cuenta. Dios quiere hacerlo con usted, pero depende de usted si le cree o no le cree a Dios. Si no, Dios se busca a otro. No, ese no es problema para Dios. ¿Ustedes sí quieren? ¿Y creen que es posible? No es cuestión de edad. Me hago entender, no es cuestión de edad. Dios puede usar, en la Biblia habla de un rey que tenía 7 años y empezó a reinar de 7 años. ¿Usted no cree que es un niño bastante chinito para reinar de 7 años y ser rey? No le quedó grande ser rey y fue uno de los mejores reyes que hubo. ¿Por qué fue tan buen rey y tan chiquito? Porque se apoyó siempre en Dios. Nunca se miró a sí mismo como niño. Y vea, para que un niño le obedezca, grave, ¿no es cierto? Pero Dios le dio la autoridad para ser el rey. Y la gente lo respetó como tal y era solamente un niñito. Fue uno de los mejores reyes que haya existido en Judá, que hizo conforme a lo que Dios quería. Empezó de niño,
Otros empezaron de viejos, pero fueron las caspas. En una tarea que estoy haciendo, encontré un hombre que fue rey de Judá, dice que el más malo de todos, que hizo todo lo que ninguno de sus padres había hecho. Fue tan perverso, tan malo, que aún en la casa de Jehová metió los ídolos. En el templo metió los ídolos. Pero leyendo su historia, haciendo su estudio de la vida de este hombre, dice que Dios permitió que lo llevaran cautivo a Babilonia. Dice que lo aprisionaron con grillos, lo llevaron con cadenas. Y dice que estando allí cautivo, oró a Jehová y se humilló delante de Jehová. Siendo el más malo de todos los reyes que han existido en Israel y en Judá, era el más perverso de todos, porque no creía en Dios. Era israelita y no creía en Dios. A pesar de eso, o sea que hizo más mal que todos los reyes juntos, ese mal lo hizo. Hizo las prevaricaciones más grandes porque no conocía a Jehová. Y era judío, tremendo, ¿no es cierto? Pero cuando estaba en esa condición allí, lo llevaron y estando allí preso o cautivo, oró a Jehová y empezó a pedirle y dice que se humilló. Eso no lo hacía nadie. Se humilló delante de Dios, oró a Dios de corazón y lo sacaron de cautivo y lo volvieron a poner como rey. Eso solo Dios lo hace. Porque un hombre que se humilló. Y después de eso, aunque fue el más malo de todos los reyes, hablando, se convirtió de todo corazón a Dios, que quitó los ídolos, los sacó del altar y aún dio orden al pueblo de honrar y glorificar al Dios de Israel. Después de ser el más perverso. ¿Sabe usted que en Dios hay oportunidad? Usted puede ser el más incrédulo ayer, pero hoy se vuelve usted a Dios y Dios no toma en cuenta sus iniquidades ni sus pecados que usted cometió antes. Porque en Dios hay esperanza. Y de hecho este hombre quiso quitar todas las imágenes y muchas cosas hizo buenas después de haber sido el rey más malo de todos. E indujo al pueblo a pecar y todo eso. Pero después se convirtió de verdad a Dios. Eso nos muestra que para Dios no hay nada imposible. Y hay veces nosotros le hablamos a la gente del Señor y los vemos tan malos, pero no creo que sean tan malos como este rey. Porque Dios siempre, a pesar de que le hemos dado la espalda a Dios, Dios está esperando que la gente se vuelva, porque lo que menos Dios quiere es que la gente vaya al infierno. Por eso es que envió a Jesús. Por eso es que Dios dice, yo mando que todos los hombres, no algunos hombres, todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Aún Dios, a pesar de todos los malos, como este rey, aún Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando sitiaron a Samaria es porque eran también malos en extremo. Por eso fue que Dios permitió que el sitio de Samaria, y aún así, solo por estar Eliseo ahí, ese hombre de Dios, ese varón de Dios, Dios aún así salvó a Samaria. ¿Está claro, hermanos? Usted tiene arreglo. No hay desechables en Dios. Indigentes sí, pero no desechables. Dios nos puede reciclar. Todos son reciclables. Y para bueno, por eso es que dice que hace de nosotros una nueva criatura. El único problema es que si usted quiere seguir así, pues no hay nada que hacerle, ¿no? Pero si usted cree que hay opción en Dios y hacer de usted una nueva criatura, para Dios no hay nada imposible. Usted puede hacer el hombre más malo de todos y al otro día amanecer el hombre santo de Dios. Si usted peca hoy, mañana, con su decisión de buscar a Dios, puede dejar de pecar para siempre. Porque Dios lo puede hacer. Hay cosas que me gustan de Dios, como el caso de cuando Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado, y Dios le dijo,
le quitó el corazón de animal racional y le puso uno de bestia. Y se fue a comer pasto. No necesitó ir a aprender a comer pasto. No le dieron un curso cómo permanecer a la intemperie de supervivencia en el campo. No recibió nada de eso. Dios le quitó el corazón de hombre y le puso uno de bestia, y aún su organismo se adaptó a comer hierba y no se purgó. Porque si comen bastante pasto se pueden purgar. Pero es que la vaca tiene 4 estómagos, porque tiene que ser adaptado para ello. Pero al hombre Dios lo mandó, dejó de comer manjares y se fue a comer pasto. Y un día, cuando él reconoció que Dios era el que hacía y deshacía y que tenía el gobierno sobre los hombres, le quitó eso y lo puso a ser rey de nuevo. En un momento. Cuando uno reconoce que Dios es el que gobierna, todas las cosas pueden cambiar. Que para Dios no hay nada imposible. Él al que quiere humillar, humilla, y al que quiere engrandecer, engrandece. Y Dios le ha placido a nosotros darnos el reino y hacer de nosotros nuevas criaturas. Éramos hijos del diablo y en un día que decidimos nos hizo hijos de Dios. Un día fuimos leprosos y al otro día Dios nos hizo limpios, porque erradicó el pecado también. Y solo por la misericordia de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Está claro? Vamos a orar. No hay nada imposible